y así el oscuro bosque se extendió ante sus ojos y se alejó de los campos. El pueblo de Sinta, dejado atrás, moría en llamas. El fuego creció, dispersado por el viento, quemando todo a su paso. El derramamiento de sangre se desató sin piedad en esta época turbulenta, segando vidas y llevándose a los seres queridos. Era el año 1867, y la lucha por el poder continuaba. Mueve los pies, tenemos que irnos. Agarrándolo por debajo de los brazos y ciñendo sus costillas con la mano, arrastró a su amigo literalmente encima de él, tratando de recuperar los minutos perdidos. «Vas a conseguir que te maten», dijo el otro hombre con una risa ronca. «¿Te matarán, Sasuke?», repitió, «si se enteran de esto». «Nadie se va a enterar, no seas absurdo». Ladeó la cabeza, observando brevemente cómo el viento se colaba entre las copas de los árboles. El susurro de las hojas y el crujido de las ramas se fundieron en una sola sinfonía, y en algún lugar de la distancia crepitó un fuego. «Especialmente si perecemos en este bosque». Apenas podía arrastrar las piernas, se tambaleaba, aunque pensaba que la herida era insignificante. Había sido peor. «Deja de murmurar, Uzumaki». Sasuke siguió siendo el mismo de siempre, aumentando el ritmo y mirando a su alrededor. Cuanto más avanzaban, más se sumergían en la oscuridad, la noche se acercaba. Naruto Uzumaki tarareó apenado. Siempre alegre, decidido y obstinado hasta la locura, se arrastró humildemente detrás de Sasuke y comprendió su disgusto. No importaba lo que hubiera pasado antes, Naruto siempre había sido fiel a sí mismo y nunca se había desanimado. Pero ahora, al volverse furtivamente y ver que el fuego destruía todo lo que apreciaba, su fuerza, la fuerza para luchar era casi inexistente. Ahora mismo, sin embargo, estaba bastante preocupado. Para el amigo de Sasuke, Uchiha. A diferencia de él, un mero residente de la destruida aldea Sinta de la que procedía el propio Sasuke, Uchiha había sido durante mucho tiempo un samurái del shogunato Tokugawa, defendiendo su posición en la lucha por el poder. Él y Naruto diferían en esto, Uzumaki creía desesperadamente en la paz y quería que su país prosperara, por lo que estaba del lado de la restauración Meiji. Cuando los partidarios de Edo irrumpieron en la aldea, Naruto se dio cuenta con desesperación de que era el principio del fin. La desesperación y un sentimiento desnudo de injusticia se arremolinaban en él, pues Sasuke había nacido en este lugar, su hogar aquí. Sin embargo, la decepción que le mordía el alma se apagó con la esperanza renovada de que las cosas no eran realmente como parecían a primera vista. Sin embargo, el gobierno no perdonaba esos errores y el destino llevaba a los traidores a la ejecución. Ese fue el camino que eligió Sasuke cuando, en medio de la conmoción y el pánico general, pudo sacar a Naruto de las garras de la muerte, escondiéndose entre el humo y el avance del crepúsculo. «Tenemos que mantenernos cerca del río», gimió Naruto, tratando de frenar un poco a Uchiha. «Ya sabes cómo llaman los lugareños a este bosque», trató de advertir Uzumaki, respirando con dificultad y llevándose la mano al costado ensangrentado. Su camisa hecha jirones, de mangas largas y anchas, estaba manchada de manchas carmesí y hollín. «Encontraremos un lugar mejor para parar a descansar», indicó Sasuke brevemente, recuperando el aliento. La oscuridad envolvía todo lo que les rodeaba a cada segundo de avance, y el camino trillado apenas era visible. La oscuridad se desdibujó ante sus ojos, fusionando árboles, arbustos y rocas en una sola mancha. Podía oír el gorjeo de los saltamontes, el batir de las alas de los pájaros, el gruñido de los osos y los zorros, pero la atmósfera seguía siendo opresiva. Y Sasuke solo esperaba que no los estuvieran siguiendo, porque era casi imposible rodear con los dedos a los compañeros y a los genios de la guerra. ¿Tendrían miedo del bosque de la muerte?, preguntó Naruto con una risita y de repente se congeló, haciendo que el Uchiha se detuviera también. ¿Cuál es el problema? ¿Oyes eso? Uzumaki se tensó, entrecerrando los ojos. Sasuke no podía ver su expresión, pero por su voz y la rigidez de su cuerpo podía sentir que las heridas de Naruto le estaban pasando factura mucho más fuerte de lo que dejaba ver. Ruido de agua, tenemos que terminar. La mano que temblaba ligeramente cuando Naruto la levantó del hombro de Uchiha, señaló en dirección al vacío. Pero Sasuke no necesitaba ver para saber a dónde ir. Sonrió Naruto. Habría sido mejor dejarme atrás, como corresponde a un guerrero del shogunato. No era que estuviera pidiendo protección. TZ, exhaló Sasuke. Mi cuerpo se movía por sí mismo. Y se detuvo de repente, entrecerrando los ojos y escuchando. Uzumaki también se congeló, como si percibiera físicamente algo extraño a su alrededor.
No en vano se dice que quien va al bosque de noche, no encontrará el camino de vuelta a casa. Incluso como adulto, Naruto nunca había llegado tan lejos. Sospechosamente tranquilo, comentó Uzumaki. Incluso el viento casi ha desaparecido. No hay nadie cerca, comentó Sasuke con confianza, a menos que sean los animales. Si logramos atravesar el bosque antes del amanecer, tendremos tiempo de averiguar cómo proceder. Huyendo, añadió Naruto con una risa amarga. Yo, como partidario de Meiji, tú, como traidor. No es la vida que tenía en mente. Y solo una débil corriente de viento se arremolinaba suavemente entre las ramas de los árboles y arbustos. Era melodioso en las altas copas, envolvía los troncos gruesos y bastante flacos, se posaba en el suelo e incluso movía las pequeñas piedras. Una delicada alborotadora, surgió del sonido del agua y se ahogó en la oscura selva de la muerte. En una ligera neblina que daba vueltas, el amo de los terrenos desbocados observaba a los fugitivos a través de las verdes hojas con la astucia inherente a la gran naturaleza. Oh, qué atractivos eran los caminantes que esperaban escapar del bosque salvaje. Hace muchos años que no apareces. Naruto trató de enderezarse para moverse por sí mismo, pero sus fuerzas estaban casi agotadas. Caminaba como si estuviera entusiasmado y emocionado por tener a su amigo cerca. No te puedes imaginar las ganas que tenía de traerte al pueblo. Tenía mis razones, y por muy alegre que fuera el Uchiha, Naruto pudo captar cualquier emoción en su voz. Y ahora le dolía el corazón con la ilusión de la alegría, no todo estaba perdido en su amistad. Río. Sasuke declaró el hecho. Más adelante se veía un espacio abierto y un estrecho canal, pero el arroyo era bastante fuerte y su ruido resonaba entre los altísimos árboles. Naruto miró hacia arriba, las densas coronas se estaban separando, revelando un cielo nocturno negro. Esta noche es luna llena, comentó Uzumaki al divisar las espesas nubes que ocultaban densamente la brillante luna. Le mostrará el camino. Nos detendremos aquí, advirtió Sasuke, asintiendo con la cabeza. Sería una buena idea hacer una hoguera y que te miraran las heridas. Hace tiempo que no llueve, debería tener suerte. Naruto fijó su mirada en una roca alta y afilada, hundida en el suelo y bañada por un lado con agua. No lo sientas, se curará como un perro, gruñó mientras Sasuke lo bajaba al suelo. Naruto siseó de dolor, apretando los dientes, definitivamente un perro maltratado. Doblando las piernas por las rodillas, se dio cuenta de que sus sandalias ya no servían para nada, pero dudaba que hubiera oportunidad de reemplazarlas pronto. Sasuke se apartó de él, palpándose la nuca, el viento había barrido las nubes, dejando que la luna llena iluminara el espacio que le rodeaba. La luz plateada cayó sobre el suelo, y el Uchiha pudo ver el rostro ligeramente doblado de Naruto, y la sangre en su ropa, y la forma en que tensaba sus dedos sobre la herida. Recogeré leña, no tardaré mucho, anunció Sasuke, entrecerrando los ojos. Uzumaki necesitaba un sanador urgentemente, o esto no iba a terminar bien. Escuchó en el fondo, ojalá Sakura estuviera aquí. Naruto casi se paseó, apoyando la cabeza en la roca y exhalando. Se cubrió los ojos, rindiéndose a los recuerdos que también tocaban a Sasuke. Fuera cual fuera su elección, era imposible quitarle el tiempo que los tres habían crecido uno al lado del otro. El Uchiha lo reconoció, pero permaneció tranquilo y relajado, como si no compartiera la añoranza de Naruto por aquellos momentos que se habían alejado irremediablemente con el tiempo y por las personas que hacía tiempo que se habían ido. Sasuke, aparentemente pensativo, se detuvo a unos pasos de Naruto, asintiendo a su izquierda. Pero no está aquí, concluyó Uchiha tras medio minuto de silencio, y continuó adentrándose en la espesura del bosque. Sasuke no se alejó mucho, moviéndose suave y silenciosamente como un gato de presa, aunque los largos y anchos pantalones y las mangas de su capa se aferraban a las ramas dispersas de los arbustos. Dobló un codo, dejando caer la palma de la mano sobre la empuñadura de su katana. Cerca de allí, un pájaro revoloteó bruscamente y, en medio del ruido del río, Sasuke pudo oír un sonido desagradablemente fino, como un chillido. Pero era silencioso y apretado, como si viniera de lejos, muy lejos de donde se habían detenido. Siempre huraño, siempre cauteloso, siempre tan escueto y ágil, la voz de la mujer le tocó la oreja cariñosamente, como si deslizara una hoja fría sobre su lóbulo. Sasuke se movió, la primera vez que no había reaccionado al ataque repentino. Sus manos soltaron la vaina de forma mecánica y sin precedentes, y allí donde la luz de la luna atravesaba las hojas, la hoja de su katana brillaba. ¿Quién eres tú? Su voz era temblorosa,
pero era imposible asustar a una carne que llevaba mucho tiempo sin vida. Ja, 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 su risa era sincera y hermosa, y algo brillante brilló de repente ante sus ojos negros. A no más de 10 pasos de él, como si flotara en el aire, apareció una chica dolorosamente familiar. Estaba iluminada por la luz de la luna, pero cuanto más miraba Sasuke en su dirección, más rápido se desvanecía, dejando atrás la imagen humana, pues no podía creer lo que estaba viendo. Frente a él estaba Sakura. La misma Sakura Haruno que había crecido con el Naruto en la aldea Shinta. La recordaba, pequeña y bonita, con una gran frente y el pelo rosa. La forma en que había sido de niña, insegura y tímida, y la forma en que se había convertido un par de años después, antes de que él se fuera. Había sido la misma chica que había sido cuando era niña, la forma en que había sido cuando era más joven, insegura y tímida, la forma en que había sido un par de años antes de que él la hubiera dejado. Ella había ido en contra del destino y de la sociedad, y él no dejaba de mirarla desde la sombra de la admiración, atormentando su memoria con recuerdos de cómo Sakura le había pedido que se quedara, que la llevara con él. Como con lágrimas en los ojos una y otra vez, palabra tras palabra le había dado un puñetazo de confianza en su propia decisión. Sasuke recordó que ella lo amaba. Y ahora el Uchiha no podía dejar de mirarla, incapaz de creer que Sakura estuviera así frente a él, demasiado posesiva y ajena. Pero más que nada, ella podría estar realmente aquí. Deja tu espada, guerrero, dijo Sakura con altanería, pero Sasuke solo se tensó más. Definitivamente no es ella. No puedes competir conmigo, soy más alta, estoy más lejos, dijo Haruno, su cuerpo empezó a parpadear en la oscuridad. Y puedo estar más cerca, su voz era hipnotizante, y mientras pronunciaba esas palabras, cumplía una advertencia, estaba justo delante de él, a bocajarro, cara a cara, aliento a aliento. Estás empapado de muerte, le provocó sin tapujos, hay mucha sangre en tus manos. Y Sasuke sintió de repente el calor de la carne incorpórea, ni siquiera parpadeó ante tan repentina aparición frente a él. Podía ver los ojos verdes centelleantes que le miraban astutamente, como si su alma se volviera del revés, se retorciera, se apretara. Sus labios, ligeramente separados, se movieron ligeramente, pero no en forma de sonrisa, y sus manos tocaron su cuerpo tenso con frialdad. El viento agitó sus largos rizos rosados, que también cayeron ligeramente sobre sus hombros, pero Sasuke permaneció inmóvil, agarrando con firmeza la empuñadura de su katana a su espalda. Puedo ser tu sueño, o puedo ser tu deseo, ronroneó Sakura, sonriendo. No está aquí, pero te gustaría. Ella podría salvar tu alma caída, devolverte lo que has perdido, darte lo que deseas. Vete, murmuró el Uchiha con los dientes apretados y blandió su katana, pero esta ni siquiera se inmutó, con la punta apoyada justo encima de su cintura. Los hombres pueden culpar a las mujeres de todos los pecados del mundo, pero no todos pueden vivir sin una mujer, y tú, por mucho que te escondas, no puedes. Sasuke guardó silencio, escuchando la respiración del otro y reprimiendo las oleadas de ira que envolvían su cuerpo a cada segundo que pasaba. Su susurro le hizo estremecerse mientras deletreaba cada palabra, claramente saboreando y disfrutando, apenas rozando sus labios cerrados con la frialdad de sus labios. Uchiha vio a Sakura, y todo su interior se volvió del revés, porque no era cierto. ¿Sabías que no había forma de salvarlo? Ignoraba claramente la furia de Sasuke, que se notaba enérgicamente, mirándolo casi sin pestañear, como si lo hipnotizara. Ella no podía ayudarle, solo era una sanadora, no un mago. Si querían pedirle ayuda a Sakura, no podían. Un día ocurrió algo que Uchiha en su corazón no quería pero que rechazaba con su mente, un buen médico llegó a Japón desde Alemania. Una Sakura entusiasmada lo miraba como si fuera un ídolo. Sasuke lo vio con sus propios ojos. Atormentada por las dudas, las largas discusiones, la búsqueda de los pros y los contras, deseaba desesperadamente, y no quería, ir con este médico y aprender la práctica de la medicina en otro país. Y Uchiha no tuvo más remedio que observar cómo las esperanzas irracionales ardían con brasas frías en algún lugar profundo de su alma. En el mismo rincón que estaba a salvo. Y pensó que nunca volvería a ella, pero hoy. De repente, Sasuke entrecerró los ojos con fuerza, como si las palabras de ella, junto con los dolorosos recuerdos, empezaran a disipar la niebla que envolvía su mente. Apartó la mirada, volviendo la cabeza hacia el río, y entonces escuchó una risa. Vengo a donde está la muerte. Sus labios susurraron, y en un instante se oí un fuerte grito que rompió el alma. Era enloquecedor,
punzante hasta el dolor, le acalambraba el pecho, le producía escalofríos en la espalda, escalofríos en el cuerpo, el sabor de la sangre en la boca, le desgarraba los tímpanos. Gritó de tal manera que, por primera vez en tantos años de lucha constante, Sasuke no pudo mantenerse en pie, tambaleándose y tropezando hacia atrás. El peor sueño de cualquier samurái era perder su arma, y sus manos, que cubrían instintivamente sus orejas, soltaron su katana, que se estrelló contra el suelo con un estruendo. La fuerza de su grito comenzó a doblar los árboles cercanos, los pájaros se elevaron en bandadas, los animales abandonaron sus guaridas, el bosque de la muerte, mortalmente vacío. Sasuke apretó los dientes con más fuerza, entrecerrando los ojos y tratando de hacer frente a sus sentidos aumentados. Siguió siendo profesional, encontrando pistas donde otros no podían, guiándose por el oído si sus ojos no podían ver, confiando en su instinto e intuición si no podía permitirse mirar y oír. El suelo, seco al tacto con grietas y hierba, se podía sentir bajo las yemas de los dedos, pero era extremadamente difícil concentrarse. Unas notas de risa se abrieron paso entre la persistente, aquella cuya imagen estaba ante los ojos de Lucia se burlaba abiertamente de su impotencia, y eso resultó ser la gota que colmó el vaso. La hoja de la katana atravesó el aire y pasó con precisión en ángulo recto sobre el cuerpo brillante. Era como si Sasuke no hubiera golpeado en ninguna parte, solo despejando la espesa niebla, obligando a Sakura a callarse finalmente. Y ahora el silencio de este bosque le parecía demasiado tenso, respiraba con dificultad, todavía congelado en una postura de lucha mientras se ponía en pie de un salto. Sus sentidos no le engañaban, no había nadie alrededor. Es una tontería pensar que puede ser un estorbo para mí, lo mantuvo a raya, pues no había nadie físicamente a su lado. Soy el precursor de la muerte, y tú estás en mi territorio. Sasuke pudo escuchar claramente su discurso, pero cuando abrió los ojos, ya no la vio tan cerca como antes. El rostro blanco que le había parecido tan familiar estaba cambiando ante sus ojos, la juventud abandonaba su cuerpo flotante, sus ojos estaban ennegrecidos y hundidos, y bajo ellos se habían formado profundas arrugas como círculos en el agua. Sus labios se habían formado en una fina línea, y su cabello, que había despertado recuerdos con su delicado color rosa, se había vuelto gris ceniza en un instante. Se estaba marchitando ante sus ojos, despertando un auténtico horror. Salvo que eso no le restó fuerza, inmediatamente se abalanzó hacia Sasuke, obligándole a despegarse del suelo de un gran salto. Hacía tiempo que se había dado cuenta de con quién se estaba metiendo, y lo sabía, no tenía armas que pudieran ayudar a derrotar al avancé. Gente tonta, con sus vanas esperanzas y creencia en cosas mejores, fue lo último que escuchó mientras caía en la oscuridad. Sasuke empezó a recuperar la conciencia, sintiendo un dolor de cabeza enloquecedor y como le dolía la nuca y la cabeza. Estas sensaciones destacaban sobre el estado general y su cuerpo dolorido por el sobreesfuerzo y las largas batallas. Sin embargo, algo enfrió sus llamas con los toques fríos de sus manos y algo húmedo en su frente. La conciencia de la influencia externa impulsó instantáneamente a Sasuke a la acción, y se levantó bruscamente de su asiento, algo que lamentó rápidamente. SHH, SHH, SHH. Un siseo contrariado sonó cerca al mismo tiempo que el Uchiha resollaba dolorosamente, y dos pequeñas palmas le cubrieron los hombros, tratando de recostarlo. El bosque seguía envuelto en la noche. Tranquilo, dijo una voz con firmeza, y Sasuke, adaptado a la oscuridad, dirigió su mirada a su salvador. Cogió el paño caído de su frente, suspiró y, ocultando su indignación, volvió a acercarse al lecho del río. Sasuke ya estaba dos veces dispuesto a no creer lo que veía, dispuesto a admitir finalmente que los demonios habían venido a por él. Un suspiro desgarrado escapó de sus labios entreabiertos, y el Uchiha giró la cabeza ligeramente hacia la derecha. Naruto estaba acostado a su lado, quieto y silencioso, como si no respirara. Ese pensamiento le provocó escalofríos, haciendo que Sasuke exhalara ruidosamente, como si estuviera en una especie de delirio. No te muevas, volvió a escuchar la voz de la mujer, ladeando la cabeza hasta su posición original y frunciendo el ceño ante el dolor que le palpitaba en la frente. He tratado tus heridas y te he aplicado un ungüento especial, deberías mejorar pronto. ¿Y Naruto? Preguntó Sasuke de inmediato, como si no se preocupara de sí mismo. ¿Qué pasa con él? HMPH. Estaba en silencio, pero incluso en ese estado Uchiha podía sentir la salvaje tensión que emanaba de ella. Estaba sentada con las rodillas recogidas, demasiado cerca de él.
Soy una sanadora, no una maga, salió de su boca como una campanada, borrando la última esperanza de que lo que le había pasado a Sasuke antes fuera una ilusión. Pero él no creía en las casualidades, pues había aprendido por las malas que nunca había tenido mucha suerte. El Uchiha le agarró bruscamente la mano en el muslo de una forma que la hizo estremecerse. Fría y todavía mojada por el agua del río, quiso sacar la palma de la mano de su agarre inmediatamente, apoyándola contra su pecho. Sasuke no tenía intenciones de asustar, solo de asegurarse de que la carne y la sangre estuvieran cerca de él ahora. Y lo que era mejor para él ahora, no sabía si pensar que estaba imaginando las cosas que pasaban, después de todo lo que había estropeado, o creer que el destino tenía sus propias señales secretas que debían ser aceptadas en lugar de apartadas. Cerca estaba Sakura. La verdadera y viva Sakura Haruno. ¿Cómo has acabado aquí? Tras un breve silencio, Uchiha preguntó, y cuando se dio cuenta de que ella no tenía mucha prisa por responder, tensó todo su cuerpo y finalmente se sentó. Sakura se apartó ligeramente, pero siguió sentada a su lado. Un farol portátil ardía tenuemente a su lado, y a su luz Sasuke notó, no sin sorpresa oculta, un caballo que pisoteaba de un lado a otro. La emoción que no le había abandonado hasta ese momento se esfumó cuando Naruto respiró ruidosamente. Su respiración y su leve movimiento le dieron alguna esperanza de tener una oportunidad después de todo. Pero Sasuke se volvió hacia Sakura, su pelo recogido en una coleta baja, cuyo largo no podía ver, pero de alguna manera estaba seguro, crecido hasta la cintura. En lugar del habitual kimono de hermosos colores, tenía el pecho fuertemente vendado, oculto por la bata blanca que se anudaba al cinturón de su akama. El Uchiha se mostró cauteloso, ya que solo la clase guerrera podía llevar esos trajes. Sakura, he hecho una pregunta. Llegué a la aldea cuando ya había sido quemada, se mostraba claramente reacia a hablar, pero la insistencia en la voz de Sasuke probablemente jugaba un papel importante, y supuse que podrías haberte escondido en este bosque en particular. Nadie más está tan loco como para venir aquí de noche, dijo Haruno las últimas palabras con un marcado tono emocional, como si tratara de tocar la fibra sensible ante la irracionalidad de las acciones de sus antiguos amigos. Después del fuego, repitió Uchiha en voz baja, cerrando los ojos y conteniendo un ligero resoplido por el espasmo de su cuerpo. ¿Y no te tocaron? La imagen del escuadrón de Edo seguía rondando su mente. Sakura se quedó en silencio, y Sasuke la miró fijamente a bocajarro, de forma larga y penetrante, tratando de captar cada detalle en la expresión facial, la emoción, la respiración. Sus ojos eran casi indistinguibles en la oscuridad, pero Haruno no apartó la mirada, y podría haber jurado que los iris alrededor de sus pupilas estaban casi rojos de tanto querer saber la verdad que la presionaba. Por un momento, Sakura incluso se asustó, pero aguantó la incómoda lucha, anulando los sentimientos y emociones que intentaba mantener bajo control. Sí, no lo habían hecho. Y lo entendió todo, como si ella le hubiera dado toda una arenga en lugar de esas palabras. Una exhalación entrecortada escapó de sus labios entreabiertos, y Sasuke apartó la mirada con los ojos cerrados, con la cabeza ligeramente agachada. ¿Tienes idea de lo que significa? ¿Sabes en qué te estás metiendo? Le preguntó, y Sakura sonrió repentinamente con amargura. Se quedó mirando su perfil a la tenue luz de la linterna, admirándolo literalmente. Pero la indignación se estaba gestando en su interior, haciendo que Haruno exhalara ruidosamente y lo mirara con una especie de increíble resentimiento. ¿Y tú? Su voz temblaba ligeramente. ¿Lo entiendes? Pero aquí también, Sakura se impuso con toda la severidad de la que era capaz. Y Sasuke, al igual que ella, no respondió nada. La pregunta flotaba en el aire, calentada por los años de separación que habían pasado. Quiero ayudar a Naruto, continuó dirigiendo una mirada a Uchiha y cambió de tema, no lo ocultaré, está muy mal, ha perdido mucha sangre y supongo que su hígado e intestinos pueden estar afectados. He hecho lo que he podido en estas condiciones. Tenemos que irnos si eres capaz de levantarte. En respuesta a su sugerencia, Sasuke se puso en pie, aunque no tan rápido como había planeado. Su katana apareció inmediatamente, descansando limpiamente en su vaina, y la imagen del avance reapareció en su mente. ¿Podría ser engañado este presagio de muerte? Sakura se levantó tras él, literalmente congelada por un segundo, le hubiera encantado pasar tiempo con él y hablar, si hubiera tenido la oportunidad, pero ahora no sabía cómo iba a ser la vida, y no se hizo ilusiones innecesariamente. Conozco un camino que nos llevará a la carretera de Kioto, indicó Sakura mientras se volvía hacia el este.
Empieza a amanecer lentamente, así que son alrededor de las 4 de la mañana. Tenemos muy poco tiempo. Naruto podría tener incluso menos. Trago saliva mientras ambos se sentaban en lados opuestos de Uzumaki. No quería que lo despertaran, y Haruno sabía que el transporte en esas condiciones no era categóricamente una consideración, ya que era peligroso, pero no había opción como tal. Esperar la ayuda, o buscar algo para atar a un caballo no era una opción, ni tampoco a tiempo. Nadie se aventuraría en el bosque de la muerte. Probablemente se darán cuenta de que estamos juntos en esto, comenzó a razonar Uchiha, extendiendo los brazos hacia Uzumaki, tratando de levantarlo con la mayor delicadeza posible sin lastimarlo. No me sorprendería que ya lo hayas hecho, respondió Sakura con una sonrisa, más bien una respuesta de desesperación, sosteniendo a Naruto a su otro lado. No volvió a entrar en razón, lo que fue un poco preocupante. Sin embargo, si se lograba mantenerlo estable incluso así, todavía había una posibilidad de éxito. ¿Oíste eso? Se dirigieron lentamente hacia el caballo. ¿Oíste eso? Preguntó Sakura de nuevo, pero Uchiha notó un matiz de Banse, y Haruno tragó, frunciendo los labios y frenando junto a la linterna para llevársela. Sus ojos apenas pudieron cosquillar con las lágrimas, porque quería engañarse a sí misma y olvidar todo como un mal sueño, porque... Sí, lo he oído, dijo con una sonrisa irónica, pero quiero creer que es un presagio, un eco de las muertes en nuestro pueblo. El bosque es grande y se ahoga en gritos incluso cuando atacan. ¿Cuánto tiempo has? Por primera vez en mucho tiempo, el Uchiha habló antes de tener tiempo de pensar en lo que quería decir. En cuanto volví de Alemania, le interrumpió Sakura, y se detuvieron juntos ante el caballo. Quería salvarte, y le sostuvo la mirada, enganchando el farol a la silla de montar. Y todavía espero poder salvar a Naruto. Haruno trató de convencerse de ello, ignorando obstinadamente todo lo que había aprendido en el otro país. Y el hecho de que un médico debería ser imparcial y ser capaz de separar racionalmente las emociones del trabajo, fue como si se evaporara en un instante una vez que se tocó la vida de su amiga. Nunca se perdonaría a sí misma si no intentaba desafiar al destino una vez más y aprovechar la oportunidad de vivir tejida por sus propias manos, porque Naruto se lo merecía más que nadie. Sasuke tomó el peso de Uzumaki, observando cómo Sakura saltaba hábilmente a la silla de montar. Para ella era importante que Naruto se situara frente a ella, así tendría apoyo y podría controlar su estado. Sus dedos temblaban mientras, rodeando con sus brazos las riendas, Sakura sujetaba el torso de Uzumaki frente a ella. Era más grande y pesado. Pero pensó que podría soportar la carga, especialmente mientras Sasuke estuviera cerca. Sin embargo, el Uchiha, dando un paso adelante con el caballo caminando de lado, se detuvo de repente, provocando la perplejidad de Haruno. Inmediatamente hizo caso. No otra vez, Sakura frunció los labios, bajando la barbilla. Así que definitivamente son conscientes de ello. Son los perros del palacio. Aunque Sasuke no se había recuperado del todo, ya podía controlar bien su cuerpo. Salga de aquí. Sasuke, le llamó vacilante. Punto. Es mejor así. Se puso una mano encima y siguió mirando a Sakura, captando la mirada suplicante de sus ojos verdes. Te encontraré, explicó brevemente, dando una fuerte palmada al caballo en las caderas, lo que hizo que galopara y se lanzara al galope inmediatamente. Te encontraré, añadió Uchiha de forma casi inaudible mientras se giraba en dirección contraria. El ladrido del perro era claramente audible. Sakura respiró el aire empapado de lluvia con todo el pecho y levantó la cabeza hacia el cielo, envuelto en nubes grises plomizas que se dirigían sombríamente hacia el oeste. Se oía otro ruido sordo procedente de algún lugar cercano, y las espesas nubes parpadearon durante un segundo. El mal tiempo se cebó una vez más con Kioto, pero Haruno no tenía prisa por marcharse. Solo bajó su mirada triste y apretó los labios. Llevaba años viniendo al mismo lugar el mismo día, estando allí durante largos periodos de tiempo, a veces en silencio, a veces charlando de todo. Por alguna razón, hoy se sentía especialmente triste y no tenía ganas de hablar. Un monumento de piedra se alzaba en silencio frente a ella, y una vela ardía a su lado. E incluso cuando se oyeron pasos detrás de ella, Haruno no se volvió. A veces creía que podía reconocer los pasos de Sasuke a mil. Sakura, escuchó su nombre después de unos minutos de silencio dividido, mirando el nombre tallado en la piedra. ¿Está todo bien? Sí, asintió con una sonrisa triste y se volvió hacia Uchiha. Es que, hoy se cumplen exactamente 5 años desde. La cabeza de Sakura bajó,
suspirando intermitentemente y tragando saliva. Y me preguntaba. ¿Sobre qué? Redujo la distancia al mínimo, frunciendo ligeramente el ceño. Estaba preocupado por el comportamiento de Haruno últimamente, sin mencionar el hecho de que ahora estaba retrasada en el cementerio por más de 1 hora y media. Podría considerarse un final feliz para la forma en que la vida ha resultado. No terminó, al ver la mano de él frente a ella y sentir que unos dedos cálidos le tocaban la barbilla. Sakura, Sasuke se volvió hacia ella, levantándole la cabeza y mirando sus brillantes ojos verdes, hiciste lo mejor que pudiste y le diste unos años más de vida engañando a la muerte. Haruno tragó saliva, incapaz de soportar la mirada directa de Sasuke. Los recuerdos de Naruto siempre le han llegado al alma. Su mirada se fijó involuntariamente en la manga izquierda suelta de su vieja capa de samurái, lo que le hizo cerrar rápidamente los ojos. Deseo no haber sacado el tema, pero no dejó pasar los años. Lo siento, murmuró Sakura, acercándose a Uchiha mientras lo abrazaba con fuerza. Tienes razón. En momentos como este, parecía que siempre había poco tiempo para que ella se quedara así y se empapara de su calor, oyendo los latidos apagados de su corazón, y sintiendo a Sasuke tocando a su vez con una mano que le quedaba de aquellos acontecimientos, a veces acariciando su espalda. Uchiha, por su parte, apoyó la barbilla en la parte superior de su pelo rosado, dirigiendo sigilosamente su mirada hacia la tumba de su amigo. Fue bueno que Naruto no solo lograra captar el ascenso del gobierno de Meiji, que dio paso a una nueva era para Japón, sino también vivir un par de años más al lado de las personas más cercanas a él, aunque esa vida estuviera lejos de ser perfecta. No todas las historias tienen un final feliz, pero por cada historia hay una que puede ser feliz a su manera.